Buenos días. Vamos a dar inicio a la capacitación para, primero que todo, socialización de la actualización de un procedimiento que se realizó por la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto. Segunda medida, vamos a hacer la presentación de la herramienta que se diseñó y se creó para la gestión de los activos de información. Es una herramienta electrónica que van a utilizar por medio de la cuenta de acceso que tienen de Office 365 y van a poder acceder las personas que tengan enlace de esta herramienta. Entonces, no sé si están mirando aquí en la presentación una pantallita donde dice bienvenidos y aparece la definición, esa, como una introducción al principio. ¿Me confirman, por favor? Sí, ahí se está viendo. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, dentro del proceso que nosotros tenemos a través de todas las sectoriales como un ejercicio transversal, es la gestión de activos de información. Esta gestión tiene muchas implicaciones con respecto a aplicación de diferentes leyes, alguna normatividad tanto interna como externa. Entonces es muy, muy importante que este catálogo se pueda trabajar, diligenciar y gestionar por cada uno de los procesos de la entidad. Como bien saben, este catálogo hace parte también del tema de la gestión de riesgos de seguridad digital y pues es insumo prácticamente para muchos otros aspectos. La primera ley pues, que aplica es la ley 1712-2014, que es la ley de transparencia de acceso a la información. También pues aplicamos muchos de los lineamientos que nos establece el modelo integrado de planeación y gestión en referencia a las políticas de gestión documental y a la política de transparencia y acceso a la información. Este instrumento nos va a ayudar para hacer también una posterior publicación de instrumentos para la gestión de información pública, como son de pronto el registro de activos de información, el catálogo de información reservada y clasificada, bueno, etcétera. Entonces nos va a servir para muchos otros aspectos. Dentro del decreto 103 de 2015 es donde específicamente se tratan cada uno de los ítems que vamos a ver en este catálogo. Adicionalmente, vamos a poder hacer el registro de algunos aspectos que requieren también caracterización de la política de gestión de la información estadística, es decir, las operaciones estadísticas también las podemos registrar acá y hacer la respectiva caracterización. Más adelante pues voy a vincular acá también el video que se está manejando hoy, que se está produciendo hoy, para que puedan ingresar. Bueno, antes de pasar a la herramienta, vamos a socializar un poco la actualización que se hizo del procedimiento. Ustedes me dicen si están viendo aquí el procedimiento de disolución, por favor me confirmen. Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, el procedimiento de disolución que fue actualizado el 19 de septiembre de este año, que se llama Gestión de Activos de Tecnologías de Información, es parte de lo que debemos empezar a aplicar con relación a si somos primera línea de defensa o segunda línea de defensa en relación a la gestión de activos de información. Entonces, todas las sectoriales son primera línea de defensa y quienes tienen que proteger sus activos de información. Aquí en este procedimiento pues van a encontrar algunos conceptos de qué es un activo de información. Entonces podemos encontrar que los activos de información son muchos recursos
no solamente digitales, sino también físicos, el software, los documentos, los procesos, los procedimientos, inclusive las personas, las instalaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso, pues, nosotros cuando vayamos a abordar los activos de información, pues vamos a abordar varios instrumentos, unos que aplican para servicios de información, otros que aplican para activos específicos de información, otros para equipos de cómputo, etc. Bueno. Bueno, entonces para poder abordar nosotros toda la temática siempre vamos a estar articulados con las tablas de retención documental. ¿Por qué? Porque también siendo un instrumento de gestión documental o un instrumento que se utiliza para todas las sectoriales en donde la producción de información pues se viene dando allí a través de esas series y subseries. Pues entonces los activos de información también se deben articular las tablas de retención documental. Ya lo vamos a ver también cómo lo podemos aplicar. Dentro del ejercicio que vamos a hacer, entonces este primer punto, esta actividad después de que se genera la circular de solicitud de los inventarios de activos de información que ya les debió llegar a los directores, se hace cada sectorial o cada proceso o subproceso debe realizar el inventario de estos activos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de un instrumento que hemos creado y que les voy a explicar hoy y ya posteriormente les indicaré cómo acceder al instrumento, a la herramienta. Bueno, eso fue un cambio que hubo con relación a un formato que teníamos en periodos pasados, que era el 024, ese se reemplazó por este instrumento electrónico, una herramienta electrónica que ya vamos a ver. Otros aspectos de pronto que podemos ver es con relación a que este insumo que cada sectorial va a diligenciar nos va a servir para posterior alimentación de estos instrumentos de la gestión pública. ¿Cuáles son? El registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, el esquema de publicación de información. Todo esto está bajo el decreto 103 de 2015, el 1081 de 2015 y adicionalmente bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que pues básicamente está en relación con esos decretos. Aquí hay otras actividades, pero en estas no hubo cambios, sin embargo, hace parte de lo que vamos a trabajar ya en la circular. Les quedó generado unas fechas, por ejemplo, en este caso, para este primer instrumento que vamos a trabajar hoy, la fecha de diligenciamiento plazo es hasta el 24 de noviembre. Para el Registro Nacional de Base de Datos, eso está para enero de 2023, tal vez que vaya un error 2022, es enero de 2023, ahí en la circular está. Para el catálogo de servicios de información, que este sí sigue funcionando con un formatico que aquí lo pueden descargar, también vamos a tener como fecha límite el 24 de noviembre de este año. Para otro que tienen pendiente también por revisar es el inventario de activos de infraestructura de TI, es decir, de los equipos de cómputo, de impresoras, etcétera, todo lo que tengan. Esto es diferente o complementario a lo que hacen en servicios administrativos y logísticos. Eso posteriormente lo vamos a explicar el año entrante porque para ese hay plazo de entrega enero 2023. Y con relación a todas estas otras actividades, pues no, es básicamente con el diligenciamiento de los anteriores, pues podemos ya tener todo nuestro catálogo y pues cumplir con todas las normas con relación a instalación de licencias de software, etcétera, pero bueno, ese no es el enfoque del día de hoy. Digamos que esto es lo que hemos hecho, cambio del procedimiento. Ya sabemos que este procedimiento está articulado con el procedimiento de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, que es el de Administración de Riesgos.
Por lo tanto, esto va a ser un insumo para cuando nos toque en enero o en febrero hacer la gestión de riesgos de seguridad digital. Este catálogo de activos de información va a ser el insumo para ello. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta el trabajo con este catálogo. Bueno, hay un pequeñito instructivo también, que es el etiquetado de activos de información, que este es el instructivo I016. Este es pequeñito, solamente que a partir de una codificación vamos a colocarle unas nomenclaturas a el activo que vayamos a registrar, pero eso lo vamos a ver ahorita en el ejercicio. Entonces pasamos aquí nuevamente a la herramienta. Y, Ingeniera, perdón. Señora. ¿Me puede repetir el número del procedimiento, por favor? El procedimiento, bueno, el procedimiento general para la gestión de activos de información es este. Entonces es el A, raya AD, raya TI, raya P, raya 008. Lo tienen que buscar así porque pues creo que en iSolution hay un error ahí al buscar por gestión de tecnología, no lo está buscando. Entonces deben hacer la búsqueda es por el código del procedimiento. Lo mismo para el caso del etiquetado de activos de información, entonces lo deben buscar por este código que es A, raya AD, raya TI, raya I, raya 016. Este es un instructivo. Bueno, entonces, una vez estamos, cuando ya yo les envíe los enlaces a los facilitadores de la herramienta, van a tener esta presentación. Ustedes van a tener esta misma presentación que están viendo acá. Para pasar a iniciar, entonces, después de esta parte, le damos clic acá en omitir y inmediatamente entonces pasamos a la sección donde está la clasificación documental de las oficinas productoras. Entonces aquí para la clasificación documental, básicamente lo que tenemos que hacer es primero colocar cuál es la oficina productora que va a reportar. Entonces en este momento voy a hacer el ejercicio de unos 3 o 4 registros, porque pues este ejercicio no es tan complejo, es sencillo. Entonces vamos a hacer unos 3 o 4 registros para el proceso de la dirección o para la oficina productora de la Dirección de Sistemas de Información. Para que ustedes sepan cómo van a hacer el ejercicio, pues ya depende de las series o subseries que tenga cada quien. Entonces, fíjense que en la parte de arriba donde dice oficina productora, ustedes escogen ya bien sea aquí buscando la oficina productora o bien sea aquí buscando por la palabra clave que ustedes definan de su. Entonces, si digo sistemas, me va a aparecer dirección de sistemas. Si digo, por ejemplo, minas, me va a aparecer despacho de la Secretaría de Minas. Si digo educación, pues me va a aparecer, por ejemplo, el despacho de la Secretaría, la oficina asesora, bueno, etc. Entonces, ahí simplemente es seleccionar o buscar y ya. Entonces voy a hacer el ejercicio con sistemas. Pero la idea es que cada quien busque su oficina productora. Señora. Mónica, ¿en despacho uno pica en despacho y se le desglosan todas las que están en despacho o están integradas en uno solo? No, cada oficina tiene su producción. Despacho es aparte, cada dirección es aparte, porque como el despacho también tiene producción, entonces eso va a quedar también. Cada una va a poder ingresar la gestión de los activos, el registro de los activos. Entonces, en este momento, por ejemplo, si yo selecciono dirección de sistemas, pues me aparece el subproceso, me aparece las series. Y bueno, si yo seleccionara, por ejemplo, un despacho, por ejemplo, despacho del gobernador, entonces no aparece el subproceso porque el despacho del gobernador como tal no tiene un subproceso, pero sí tiene series, tiene subseries, entonces esas sí van a aparecer. Entonces, ¿cómo vamos a registrar? No tanto por subproceso, sino más que todo por tablas de retención documental, entonces ahí lo vamos a hacer. Listo, entonces vuelvo aquí a sistemas. Bueno, en sistemas sí aparece su proceso que se llama gestión de tecnologías de la información, pero ahí solamente es informativo.
En la parte de abajo donde dice series, sí debo seleccionar cuál es la serie a la cual yo voy a comenzar a generar el primer registro. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es para miremos acá, para una acta. Entonces voy a hacer el ejercicio con un acta. Entonces, si yo selecciono acta, automáticamente fíjense que en la parte derecha aparecen las subseries, ¿sí? Si yo seleccionara planes, aparece en la parte derecha pues los planes respectivos. Si seleccionara registros, aparecen en la parte derecha las subseries de los registros, ¿sí? Es importante aclarar también que hay muchos activos de información que de pronto no tienen serie ni subserie dentro de las tablas de retención documental, pero sí debemos registrarlos. ¿Como cuáles? Pues resulta que la ley, el decreto 103 de 2015 nos dice que dentro de lo que debemos registrar son todos aquellos documentos que están publicados en portal web institucional o que ha publicado de alguna manera la entidad como tema de transparencia y acceso a la información. Entonces, si la información ha sido publicada en portal web, pero no está clasificada en series y subseries, entonces simplemente yo la tengo que registrar porque tenemos que registrar toda esa información por decreto. Entonces, le colocamos otra, registro sin clasificar, ¿sí? En caso de que no esté en una serie o no esté en ninguna subserie. Listo. Pasamos nuevamente con el registro, el ejemplo que vamos a hacer de actas. Entonces, una vez seleccionado en la serie, yo paso a la parte derecha y selecciono la respectiva subserie. En este caso solo tengo una subserie, voy a seleccionar esa subserie. Al seleccionar la subserie me deja pasar al siguiente paso. Si no selecciono subserie, pues no me deja pasar. Listo, entonces comenzamos acá. Aquí hay unos registros de activos de información que nos está pidiendo el decreto 103 de 2015 y está en el artículo 38, incisos A, B, C, D y E. Por tal motivo, aquí todo lo que se va a recolectar es porque está en la norma, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio con el tipo de activo. Entonces, voy a registrar en este momento un acta, pues que tenemos aquí en sistemas. Esa acta nosotros la tenemos como un documento físico por el momento, porque es para el tema de víctimas y nosotros manejamos como subcomité técnico. Entonces acá en tipo de activo van a aparecer todas estas opciones. Generalmente para este ejercicio lo que vamos a utilizar más que todo es si el activo de información es documental, seleccionamos la primera. Si el activo de información es una base de datos, seleccionamos la segunda. Si es una operación estadística, la tercera. Y si está en el portal de datos abiertos, la cuarta, ¿sí? Si de pronto está si está en el portal, pero de la institucional, en transparencia web, entonces seleccionamos este. Entonces, como en el caso del ejercicio que yo voy a hacer para este registro, es un tipo documental que no está en ninguna de estas opciones, entonces simplemente lo dejo documental, ¿sí? En formato, vamos a tener, eso también está ahí en el decreto, nos indica que debemos colocar un formato. Entonces, si el formato es Mónica, tipo... Mónica, Señora. perdón, tú podrías devolverte cómo llegaste a esa página. La verdad yo tampoco me di cuenta cuando llegaste a esa página electrónica. Qué pena. Pero al principio o en la anterior, inmediatamente anterior a esta. ¿Cómo llegar uno a esa página que se llama clasificación de productos? Eso va a estar donde se escogen las series. Ah, no, la herramienta yo se las envío por correo electrónico, se lo voy a enviar a todos los facilitadores, entonces ahí van a tener que acceder, pero pues primero les explico cómo funciona y posteriormente ya les doy indicaciones de qué más tienen que hacer para acceder, ¿listo? Ok. Bueno, entonces, para el formato, en este caso los documentos que voy a registrar son documentos tipo texto, ¿sí? En caso de que fuera hoja de cálculo, colocamos y bueno, ahí hay diferentes.
Hay activos de información que a veces tienen tanto documento de texto como hoja de cálculo. En ese caso vamos a seleccionar varios ofimática, si tienen no solo uno, sino dos de esos. Ahora, si el documento tiene audio y además imagen, entonces vamos a seleccionar varios multimedia. En este caso voy a seleccionar documentos de texto. El idioma, pues vamos a dejar aquí el español. El medio de conservación, en este caso estas actas las tenemos nosotros en físico, entonces vamos a seleccionar el medio de conservación físico. Hay otros medios, como por ejemplo, que si está en QINE, que si está en un sistema de información local, que si está en un sistema de información externo, es decir, que si de pronto se alimenta algún sitio, alguna página, en algún sistema de información de un ministerio, etcétera. Bueno, entonces hay diferentes opciones. Si de pronto lo vamos a hacer, se va a conservar en el portal web, o si de pronto un equipo de cómputo que está en las sectoriales, bueno, etcétera. En este caso, vamos a colocar... Bueno, entonces acá la codificación. Para esta codificación es donde viene el tema del etiquetado de activos de información. Entonces, el etiquetado de activos de información nos dice que debemos colocar en la primera parte todo lo que es el proceso, el subproceso al cual pertenece. Si es un despacho que no tiene proceso y subproceso, entonces ustedes le pueden colocar una codificación, de pronto la podríamos concretar posteriormente para los despachos, aquí en este caso del etiquetado. Vamos a hacer el ejercicio con sistemas, entonces para sistemas automáticamente pues aparece aquí una comuna preestablecido de una vez cuál es el proceso y el subproceso para sistemas. Así le va a pasar a las sectoriales, depende de la que hayan escogido la oficina productora, les va a aparecer. Listo, ¿cuál es la siguiente parte? Entonces la siguiente parte es que le vamos a colocar IPv, si es información pública, IPC, si es información clasificada, IPR, si es información reservada. En este caso, como el ejercicio que estamos haciendo acá es para información clasificada, le coloco IPC. Clasificada es decir que tienen datos personales. Bueno, igual ustedes lo van a encontrar, toda esa documentación, concepto, lo van a encontrar ahí mismo en el decreto. Entonces, la información clasificada la coloco como IPC. Posteriormente, entonces, colocamos la valoración que se le haga la valoración que se le haga al activo con respecto aquí, así la integridad de la información es alta, media, baja, o así si la disponibilidad de la información es alta, media o baja, ¿sí? Adicionalmente, bueno, entonces aquí, por ejemplo, esta es información clasificada y yo le voy a colocar la calificación de esta integridad para este ejercicio. Por ejemplo, la voy a colocar media. Entonces, le colocamos aquí media, la M, y posteriormente va un número. El número es 1 si es alta para disponibilidad, 2 si es media para disponibilidad y 3 si es baja para disponibilidad. Entonces simplemente aquí para el ejemplo le voy a colocar 3. ¿Qué quiere decir? Que he calificado el activo como media en integridad y como baja en disponibilidad. Entonces hasta ahí va el código. Posteriormente es un consecutivo. Entonces el consecutivo es simplemente colocarle aquí iniciando con A de activo y el consecutivo A001, A002. Bueno, nosotros como aquí ya llenamos información de sistemas, voy a colocar A020, ¿sí? Porque ya hemos registrado aquí información. Entonces, para el ejercicio voy a colocar A020, pero ustedes van a iniciar con A001, A002 y así sucesivamente. Listo, nombre del activo de información. Entonces, el nombre del activo de información para este ejemplo
vamos a colocar que es un documento del Subcomité de Sistemas de Información de Víctimas del Conflicto, que es algo que pues manejamos aquí internamente como información clasificada. En frecuencia de actualización, entonces vamos a colocar que si es diaria, que si es mensual, anual, semestral, etc. Entonces en este caso voy a colocar semestral. Lugar de consulta, en este lugar de consulta, si el archivo si el documento es físico, podemos colocar que archivo de gestión de la oficina productora, puede ser, ¿no? Si fuera uno electrónico por acá, entonces ya es diferente porque aquí el lugar de consulta ya es sistema de información tal, o si de pronto hayamos elegido que esto está en el portal web intranet o extranet, entonces tenemos que colocarle la URL del lugar de consulta, ¿sí? Listo, descripción del activo. Entonces la descripción del activo, vamos a colocar, por ejemplo, actas, citaciones, control de asistencia, Bueno, esto es muy similar a la descripción que se tiene en tablas de retención documental de la subserie o tipo documental que estemos haciendo referencia. Listo, le damos clic acá en el botoncito de guardar para que pase a la siguiente. Y aquí ya tenemos... Perdón. Sí, señora. Cuando uno le está poniendo el nombre al archivo, ese ADI, me perdí. Creo que hay retorno y no alcanzo a escuchar la pregunta. No, yo no. Ok, bueno, entonces, continúo acá dentro de esta segunda parte. Esta segunda parte estamos hablando ya del índice de información, de información clasificada y reservada. Esto tiene que ver con el decreto 103 en sus artículos 40.6 y 42.h. Entonces, ¿qué nos pide? Que cada activo de información debe tener por lo menos una persona responsable de la producción, ¿sí? Pero entonces la producción se puede generar no solamente por el director administrativo, sino adicionalmente por otros que nosotros identifiquemos. Por ejemplo, si vamos a colocar el director administrativo, que sería como el obligatorio inicial, entonces seleccionamos director administrativo y le damos clic acá en el botoncito de guardar para que nos guarde que ese activo, el responsable es el director administrativo. Pero adicionalmente tenemos de pronto otro responsable de la producción. Aquí no estamos hablando de la custodia, sino de la producción. Entonces, ¿quién más produce información de este activo? Entonces, vamos a hablar del subcomité técnico de sistemas de información. Este subcomité también es responsable de la producción. Entonces, lo selecciono y le doy clic acá en guardar. A ustedes muy seguramente no les va a aparecer aquí tantos productores, entonces lo que tenemos que hacer es que aquí en esta parte vamos a rellenar los productores que ustedes tengan, dependiendo del activo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo suponiendo que además tenemos otro productor de este activo. Entonces podríamos decirle acá una identificación del productor. La identificación del productor es simplemente esta misma que ustedes ven acá, pero va como en consecutivo. Entonces, fíjense que aquí yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ¿sí? A ustedes solamente les va a aparecer de pronto solo el director administrativo, porque pues a todas las sectoriales se les cargó ese previamente. Pero pues hay muchas que ustedes, por parte de las sectoriales, pues tienen otros productores. Puede ser un particular ciudadano peticionario, puede ser un comité técnico, puede ser un subcomité que ustedes tengan, alguna otra oficina que también trabaja con usted, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, supongamos que vamos a cargar un nuevo productor porque no está en este listado. Vamos a cargar el 8. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que coloco acá, tienen que colocar el mismo código que está aquí ya consecutivo, pero pues ya pasamos al 8. Digamos que es lo único que hay que tener cuidado y el resto sí pues no es tan complejo. Listo, aquí colocaré el ente productor. Entonces el ente productor puede ser dependencia interna o entidad externa, ¿sí? Entonces supongamos que vamos a colocar una entidad externa. Entonces, entidad
externa. Simplemente le colocamos eso, entidad externa. Que si la denominación, bueno, la denominación del productor, entonces ya le podemos colocar, supongamos que tiene que ver con algún comité externo de víctimas, supongamos. Comité externo aparte del que ya tengamos, y le damos aquí en este disco de guardar para que se sume en la parte derecha. Si yo le doy guardar acá, entonces en la parte derecha ya me tiene que aparecer, mire, fíjense que acaba de aparecer el que yo acabo de crear en la parte izquierda. Entonces, comité externo de víctimas se acabó de crear. Ahora, una cosa es que yo lo haya creado como parte de la oficina productora, pero si yo lo quiero asignar, tengo que seleccionarlo y darle clic acá, guardarlo para asignarlo al activo. Entonces lo asigno al activo y listo. Ya tendría entonces tres seleccionados. Pasamos a la siguiente. Y aquí en el siguiente aspecto ya tenemos el catálogo de activos de información, el esquema de publicación de información, artículo 42, EFGI del mismo decreto. Adicionalmente, esto aplica el estándar ISO 27001. Y aquí lo que tenemos que hacer es que este esquema de publicación tenemos que indicar. Resulta que nosotros aquí dentro de la codificación ya hemos dicho que es IPC. ¿IPC qué era? Que es información clasificada, ¿sí? Entonces, en la primera parte yo le debo decir que si la información es bajo, medio o alto. Si es bajo es porque la información es pública, si es medio es porque es clasificada, si es alto es porque es reservada. Entonces le vamos a dar medio para que pues sea coherente con relación a la codificación que yo le he colocado. Entonces, información clasificada. Entonces le coloco medio. Listo, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto en caso de pérdida de la integridad de la información para este activo, ¿no? Entonces, en caso de pérdida de la integridad de la información de este activo, yo le he dicho que M es medio, entonces le colocamos aquí medio. El siguiente, ¿cuál es el impacto si sucede pérdida de la disponibilidad de esta información? Entonces, aquí en la codificación le colocamos 3, que 3 era bajo, entonces quiere decir que la disponibilidad es baja. Entonces, ahí ya he hecho la calificación según la normatividad que se requiere. Listo. ¿En dónde se encuentra publicado o puede ser consultado el activo? Entonces, acá vamos a decirle si está publicado de manera interna, si está publicado de manera externa o si no está publicado. En este caso yo le voy a decir que no está publicado para este ejemplo. Listo, fecha de generación de la información. Esta fecha de generación de la información sí está para que ustedes definan cuál puede ser la fecha de última generación de esa información. Generalmente para nosotros esta acta es más o menos como semestral. Yo le voy a poner que en junio, bueno, puede ser bueno, supongamos que voy a escoger en 2021, junio 30. Eso sí ya depende de lo que ustedes quieran colocar con respecto a la fecha de generación de la información. Si de pronto tienen dudas, en los decretos, en estos artículos van a encontrar claridad al respecto. Lugar de consulta ya lo habíamos seleccionado, entonces simplemente ahí está. El custodio. Entonces el custodio es la persona que va a ser, digamos, como es el responsable de la protección del activo. Entonces vamos a colocar acá a manera de ejemplo que va a ser la Secretaría Técnica, el Comité Técnico de Sistemas de Información. Listo, la fecha de registro del activo la podemos dejar de acuerdo a si este activo fue colocado en tablas de retención documental a corte 30 de septiembre de 2021, que fue la fecha de la última aprobación de las tablas de retención documental por la Gobernación de Boyacá, entonces dejan esa fecha. Si este activo no está registrado en las TRD, entonces simplemente colocarían la fecha de hoy. Entonces, en este caso, como este activo si yo lo tengo en las tablas de retención documental, entonces voy a dejar la fecha que está ahí, 30 de septiembre, que fue la última actualización. Listo, le damos guardar.
Pasamos a índice de información clasificada y reservada. Esto está con relación a los artículos 31, 33, 40, incisos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del decreto 113. Entonces, ¿qué nos pide ese índice de información? Nos está pidiendo que debemos establecer si hay objeto legítimo de excepción. Es decir, si tenemos alguna restricción para que la información pueda ser entregada a quien no la solicite. Entonces nosotros le decimos que sí o que no. Entonces en este caso le digo, por ejemplo, que sí para este ejercicio que estamos haciendo. Adicionalmente, entonces nos está pidiendo y si es clasificada, entonces si tiene excepción, entonces ¿cuál sería la excepción? Entonces tenemos que decir si es reserva parcial o si es reserva total. Para este caso vamos a colocar reserva parcial. Si es reserva parcial, yo debo colocar que es el fundamento jurídico de la excepción para la publicidad de esa información. Es decir, que yo no la puedo publicar porque estoy cumpliendo con el artículo tal de la ley tal. Entonces, para este ejemplo, vamos a colocar el artículo 18. Entonces, simplemente le dan clic acá, colocamos el artículo que corresponda. Eso sí depende de cada área, lo que se maneje. Luego sigue el fundamento constitucional. En el fundamento constitucional igualmente se tienen que asesorar ya sea en estos artículos del decreto, que ahí aclaran todo el tema, o con algún abogado que tenga información al respecto. Entonces podríamos, aquí por ejemplo, para el ejercicio podríamos traer algunas fundamento constitucional. Listo. Plazo de reserva. Entonces en el plazo de reserva simplemente está en años. Debemos colocar si es 1 año, 2 años, 3 años, bueno, etcétera. En este caso voy a colocar 4. Solamente le colocan el número, no le van a colocar 4 años, sino solamente 4. ¿Sí? O pues la reserva que tengan, ¿no? 1 año, 2 años, 10 años, etcétera. La reserva que tengan. Y le damos guardar. Posteriormente, entonces, sigue el registro de tratamiento de información. Esto está en cumplimiento a la Ley 1581-2012 del Régimen General de la Protección de Datos Personales. ¿Qué nos está exigiendo? Que por cada activo de información tenemos que establecer si hay datos personales o no en ese activo. Entonces, en este caso, yo voy a colocarle para el ejercicio que sí tengo datos personales. Listo, le voy a colocar que sí. Que si tenemos datos personales en este activo, si tenemos datos personales de niños, niñas, adolescentes, le voy a colocar que no. Que si tenemos, bueno, ¿qué tipos de datos personales? Entonces, en caso que le dijéramos que no aplica, pero no sería el caso porque aquí sí le marqué que sí, ¿sí? Pues aquí la finalidad de recolección habría que colocar no aplica y ahí estaría ya marcado. Pero como sí es un dato, lo vamos a colocar aquí, dato semi-privado, entonces debo establecer acá la finalidad de recolección. Aquí hay unos tips o ejemplos de todas las finalidades de recolección, pero pues pueden haber muchas más finalidades de recolección. Entonces simplemente es como para orientar, no quiere decir que ya estén ahí alimentadas, no, porque es como... si está en gris clarito es porque es solamente como una sugerencia de algunas finalidades de recolección. Para este caso voy a colocarle una finalidad que corresponde a, pues, a este ejercicio. Pues se pueden colocar más finalidades. Si existe autorización para el tratamiento de datos personales, entonces debo decirle que sí hay autorización, que no hay autorización. Bueno. Si yo le coloco que sí tengo autorización, entonces tengo que tener la evidencia de que sí tengo la autorización. Si le coloco que no, si le coloco que sí, tengo que tener la evidencia. Si coloco que no, pues tenemos el compromiso de que en próximas ocasiones debemos levantar la autorización del titular. Listo, le damos guardar. Entonces ahí ya termina el registro del primer activo de información. Si yo quiero seguir cargando, le doy acá en esta parte izquierda. Si quiero ver cómo me quedó el registro, le doy acá en este ojito en la parte derecha. Sin embargo, si le doy en el ojito, después puedo seguir cargando nuevamente.
Entonces démosle en el ojito para ver cómo nos quedó el registro. Y pues ahí simplemente es como información de qué fue lo que se digitó en este último registro. Y en la parte derecha aparece pues todo lo que hemos digitado para la sectorial con relación a los activos que ya han sido cargados. Por si de pronto alguien no terminó en una tarde, entonces se retoman al otro día, entonces ya más o menos tienen el registro ahí de cuántos han registrado. Listo, si quiero volver a registrar desde este punto, entonces me voy aquí a la casita y continúo con el registro aquí nuevamente. Vamos a hacer un siguiente que ya no tiene que ver con información clasificada, sino que tiene que ver con información pública. Entonces, en el caso de la información pública, vamos a cargar uno también para la Dirección de Sistemas de Información y que tiene que ver con informes. Entonces, como yo ya tengo cargado aquí sistema de información, pues no, Dirección de Sistemas de Información no la vuelvo a buscar, sino ya está cargada. Simplemente me voy al sitio a la serie que voy a referenciar. Si la serie está, pues la selecciono. Si no está, ya saben que podemos colocar otra, registro sin clasificar. Listo, entonces la serie está porque voy a registrar en este momento un informe. Entonces le damos clic en informes y dentro de informes, aquí para este caso tengo subserie informes de gestión de la operación. Entonces seleccionamos informe de gestión de la operación y ahí comenzamos a hacer el cargue. Entonces, para este informe vamos a tener que nuevamente mirar si ese informe es físico, si es electrónico, etc. Entonces, aquí vamos a colocar que esos informes son, podríamos decirle que documental también, porque no es una base de datos, no es operación estadística, no es un dato abierto, no está en transparencia. Bueno. Entonces aquí le vamos a decir información y datos documental. Listo. Ahora, le vamos a decir que estos informes, ¿qué contienen? Entonces resulta que estos informes contienen tanto texto como hoja de cálculo. Entonces, para poder seleccionar texto y hojas de cálculo, pues simplemente le doy varios ofimática, que varios ofimática es, digamos, varias hoja de cálculo, texto, etcétera. Idioma español, medio, entonces aquí le tengo que decir en qué medio están esos informes. Entonces los informes, para este caso, ya reviso acá, el medio de este informe, sistema de trabajo colaborativo, entonces. Tenemos aquí sistema de trabajo colaborativo, es decir que de pronto lo tenemos en Teams, lo tenemos por correo electrónico, bueno, por algún medio de conservación que ustedes indiquen ahí. En este caso lo tenemos aquí como manera de ejemplo. Vamos a colocarle la codificación. Yo pues ya tengo preparada esa codificación acá, de acuerdo a lo que ya vimos. Como tenía 20, voy a colocarle ahora 21, que sería la siguiente. El nombre del activo. Entonces voy a hacer referencia que son informes de gestión de la operación de tecnologías de información. La frecuencia, aquí estos informes se deben entregar mensualmente. Entonces tenemos acá frecuencia mensual. El lugar de consulta, entonces lugar de consulta vamos a colocar por ejemplo acá repositorio de archivos en TIPS del equipo de la Dirección de Sistemas. Le vamos a colocar aquí la descripción del activo. La descripción del activo, por acá la tengo. Son informes que permiten evidenciar tal cosa, tal otra, bueno, es más detallado, ¿no? Le damos clic en guardar. Listo. Aquí supongamos que ya teníamos todos los productores necesarios para la oficina, entonces simplemente si yo los tengo todos, solamente los voy a seleccionar el productor. Entonces para este activo, el productor
puede ser, informes acá, responsable de... Listo, entonces está el director de sistema, el director administrativo en este caso, le doy clic en guardar a este. Adicionalmente, bueno, supongamos que acá requiero contratista y no está acá contratista. Entonces podemos colocar contratista, por ejemplo. Entonces simplemente le copio la última que tenía yo acá, el último código que tengo acá. Le pongo, a cambio de 8, le pongo 9, que es el siguiente. Y le coloco contratistas. O contratista. Sí, está bien, pero la idea es que yo hiciera sesión, ¿cierto? O que esté dentro de lo mismo. Ah, bueno, aquí, perdón, el contratista se lo coloco es acá en la parte de denominación del productor. En esta parte lo que yo debo colocar es que si es dependencia interna, entidad externa, entonces podemos colocar persona externa, puede ser, o entidad externa. O persona, bueno, no sé, en caso de los contratistas, como será, digamos que es persona externa. Listo. Si, como no estaba, entonces lo voy aquí guardar para que me aparezca en la parte derecha y ahí sí poderlo seleccionar. Entonces, yo le doy guardar, entonces ahora sí me aparece en la parte derecha, lo selecciono y le doy guardar. Entonces, quiere decir que ya tengo dos seleccionados que son productores de esa información. Paso al siguiente. Al pasar al siguiente, entonces vamos a mirar si esa información, habíamos dicho que es información, aquí en la codificación habíamos dicho que es información pública, entonces simplemente selecciono bajo, que bajo es público. Habíamos dicho que en integridad es medio, entonces seleccionamos medio. Habíamos dicho que en disponibilidad es 2, es decir, porque 1 es alto, 2 es medio y 3 es bajo. Entonces 2 es medio, quiere decir que en integridad, bueno, aquí en integridad es medio. ¿Qué pasó acá? En medio y medio. Entonces M2 es medio, medio. Medio en integridad, medio en disponibilidad. Listo. ¿En dónde se encuentra publicado o puede ser consultado el activo? Entonces vamos a colocar ese activo, ya tengo por acá informes. No, perdón, aquí ya en lugar de consulta ya hemos colocado. Aquí fecha de generación de la información. En fecha de generación de la información, entonces voy a colocar que la última generación, por decir algo, fue en septiembre, o el que vamos a reportar, puede ser un, no sé, ahí sí ya ustedes definen cuál es el reporte que hacen, la fecha de reporte de esa información. El custodio responsable, entonces dentro del custodio responsable vamos a colocar, no, escribió fue en el de Bicicleta. vamos a colocar acá, en este caso todos los grupos de la dirección de sistemas. Bueno, acá como el custodio responsable puede ser un comité, puede ser la dirección, puede ser un grupo responsable. Si nosotros aquí en sistemas tenemos grupos, diferentes grupos, entonces podríamos decir que el grupo de telemática, que el grupo de seguridad digital, etcétera, o simplemente si todos tienen que reportar, entonces todos los grupos de la dirección. Listo. Ahora, la fecha de registro del activo, esa la voy a dejar como 30 de septiembre porque sí lo tengo en tablas de retención documental, entonces queda 30 de septiembre de 2021, que fue la última aprobación de tablas de retención documental. Le damos clic en el botoncito de guardar y ya pasa a la cuarta parte. Entonces, aquí debo decirles si es objeto legítimo. Bueno, lo del índice de información clasificada y reservada, entonces para este caso, la información no es objeto legítimo de excepción, entonces simplemente le digo que no. Al decirle que no, pues simplemente es sin reserva, ¿cierto? Y pues si es sin reserva, pues no tengo fundamentos, queda NA, no tengo fundamento jurídico y no tengo fundamento constitucional y no tengo plazo de reserva.
Entonces esto se deja NA 0 años de reserva. ¿Por qué? Porque lo he colocado como objeto que no tiene reserva. Le damos clic en guardar. Pasamos a lo del tema de los datos personales. Entonces, si tiene o no tiene datos personales. Estos informes no tienen datos personales, entonces simplemente le digo no. No tengo datos personales, no aplica porque no hay datos personales. Si existe autorización, entonces acá no aplica. Y finalidad de recolección no aplica, porque simplemente es un instrumento, es un activo público, ¿sí? Entonces, si es público, pues ninguna de estas opciones va a aplicar. ¿Qué local es? Le damos guardar. ¿Qué local es? Perdón. Bueno, me faltó seleccionar algo acá. Lo de niñas y adolescentes. Por ejemplo, acá, si ustedes no seleccionan algo, les va a salir este letrerito donde dice, por favor, falta una entrada, corríjalo, inténtelo nuevamente, ¿sí? Entonces, aquí quiere decir que me faltó decirle que si tenía datos personales de niñas, niños, adolescentes. Tengo que decirle que sí o no. Entonces, no tengo datos personales de niñas y adolescentes. Ahora sí le doy guardar y ya me deja pasar. Si quiero continuar, le doy acá. Si quiero ver cómo va, vamos para acá. Pero entonces, en este ejercicio voy a ir aquí. Me voy a devolver a hacer el último registro de este ejercicio. Entonces, vamos a hacer el último registro. El último registro es con relación a algo que se les está pidiendo a ustedes. Y es, bueno, una de las cosas que hay que registrar aquí en los activos, ya dijimos que es que esté en el portal web institucional, información que está ya publicada, que ustedes la publicaron o que la mandaron publicar o su enlace de página web lo publicó. Entonces, todo tiene que quedar registrado acá. Así tenga o no tenga tablas de retención documental, tiene que estar registrado aquí en activos. Otra cosa que tienen que registrar en activos son las bases de datos. Muchas sectoriales tienen bases de datos que no están dentro de las tablas de retención documental. Y me refiero a bases de datos, por ejemplo, si tienen información que han recolectado en Excel, información que han recolectado de pronto en algún motor de base de datos, en Access, con el hecho de que ustedes tengan información recolectada en Excel para moverla para diferentes contratistas o porque van a hacer algún servicio social o algo, eso ya son bases de datos, así no estén dentro de un sistema. Si están dentro de un sistema, también se consideran como bases de datos. Entonces, vamos. ¿Quién tiene activo, por favor, el micrófono? ¿Alguien tiene activo el micrófono para que lo desactive? Bueno, entonces en este ejemplo, este tercer y último ejemplo del ejercicio de hoy, vamos a registrar una base de datos, ¿sí? Porque para tener en cuenta que se deben registrar las bases de datos. No se les olvide que también se deben registrar las operaciones estadísticas. No alcanzan, pues no vamos a hacer el registro de una operación estadística, pero recuerden que las operaciones estadísticas que tenga cada sectorial debe quedar registrada aquí también. Bueno, entonces vamos a seleccionar nuevamente dirección de sistemas, ahí lo tengo. Voy a registrarlo como base de datos. Dentro de las bases de datos que tenemos acá en la entidad, podría ser como parte de la serie registros, pero pues, bueno, aquí en registros de servicios tecnológicos, tratamientos, bueno, depende de lo que ustedes tengan ahí, podría quedar en registro. Si no está, supongamos que en este caso no está, simplemente si no está en TRS, le coloco otra, registro sin clasificar. Entonces, al colocarle otra, selecciono aquí la subserie otra, ¿sí? Listo, y comenzamos a registrar la base de datos. Entonces, tengo que colocarla como BD, que es base de datos, información y datos, base de datos. Si fuera operación estadística, ya sabemos que es acá en operaciones. Y bueno, y así sucesivamente. Los que tienen datos abiertos en el portal datos.go.co tienen que registrarlos aquí también. Decirle aquí datos abiertos y decir de qué se tratan esos datos abiertos. Bueno, en este caso vamos a registrar una base de datos. Esa base de datos, entonces, la tenemos como datos estructurados en base de datos. Entonces, seleccionamos esta opción, datos estructurados en base de datos. Idioma español. Dentro de la medio de conservación, entonces, vamos a colocar que, bueno, en este momento voy a registrar la base de datos, bueno, una base de datos que tiene que ver con registro de usuarios del sistema de gestión de documental. Entonces voy a decirle que esa base de datos la tengo en el SGDA que se llama Query.
¿sí? Y le colocamos pues la codificación respectiva. Vamos a colocarle en este caso para nosotros. Le voy a colocar acá, íbamos en el 2021, vamos al 22. Entonces, le estoy diciendo que esa base de datos es información pública. Le estoy diciendo que su integridad es alta y que su disponibilidad es alta, ¿sí? La integridad es con letras A, B, A, M, B. La disponibilidad es con números 1, 2, 3. 1 para alto, 2 para medio, 3 para baja. Entonces, listo, ya tenemos codificación según lo que ya hemos explicado. Vamos a colocar el nombre del activo. En este caso, cuando yo vaya a registrar una base de datos, tengo que colocarle base de datos, porque el nombre del activo tiene que ser muy claro que voy a registrar una base de datos. Si es operación estadística, entonces tienen que colocar operación estadística XY, bueno, la que sea. Si es datos abiertos, entonces datos abiertos XY. Bueno, ahí es donde vamos a especificar bien el nombre. Entonces, esta base de datos de estos usuarios que estoy registrando, la voy a colocar aquí como frecuencia de actualización. Pues a nosotros generalmente casi que diario estamos actualizando personas que entran, salen, que son contratistas, que hay que ingresarlos a Quine, etcétera. Entonces, nosotros prácticamente ese ejercicio lo hacemos diario. Entonces, frecuencia de actualización diaria. Listo. Lugar de consulta. Entonces, en el lugar de consulta, ya recuerden que cuando estamos hablando de documentos electrónicos, podemos colocar una URL o podemos colocarle la respectiva. En este caso voy a colocar una URL que es quineboyacá.com. Vamos a colocar una descripción del activo. El activo, entonces, que se registran y configuran roles y permisos. Pues es una actividad de nosotros que para Quine lo que hacemos es que registramos roles y permisos de los usuarios del sistema Quine. Por eso para nosotros es una parte, como una base de datos que manipulamos o manejamos diariamente para permitirle el acceso a personas en Quine. Entonces sería una base de datos para nosotros. Listo, le damos guardar. Y en guardar, pues nuevamente. Ingeniera Mónica, Sí, tengo una señora. pregunta. Siempre pues las bases de datos no, en el lugar de consulta no es un link, o siempre tiene que ser un link, ¿no? No, donde la tengan, si la tienen No, en un equipo de usuario XY, bueno, en donde se pueda consultar, o sea, que nosotros sepamos o la gente que quiera saber dónde está, ahí va a encontrar la información dónde está esa base de datos. Vale, gracias. Ya sea físico o electrónico. Listo. Entonces, aquí esta base de datos le vamos a colocar que tiene, estamos aquí en responsable. Vamos a decir que el responsable, tenemos un grupo que es, bueno, este es el responsable de la producción. Listo, los responsables de la producción nosotros tenemos que son los dueños de proceso y los responsables de los subprocesos. Es decir, que es información que nosotros vamos a, digamos, se genera, pero viene de otras personas. Entonces, vamos a seleccionar aquí dueño de proceso, le doy guardar a dueño de proceso. Adicionalmente voy a seleccionar, ¿cuál otro? Bueno, dueño de proceso nada más. Le voy a dar siguiente. Listo. Ahora acá vamos a definir entonces ya lo que hemos visto de la calificación del esquema de publicación. Entonces, como dijimos que es información pública, básica, pública, entonces le vamos a colocar aquí bajo. Bueno, bajo que es pública. Acá, como en integridad le hemos dicho que A es alto, le vamos a decir aquí alto. En disponibilidad le hemos dicho que 1 es alto.
entonces le colocamos alto. En donde se encuentra publicado o puede ser consultado el activo, entonces acá le vamos a decir que que está publicado de manera interna, está publicado de manera externa o que no está publicado. Entonces, en este caso, no lo tenemos publicado. No lo tenemos publicado ese activo. Listo, fecha de generación de la información. Entonces, la fecha de generación de la información, bueno, ahí como les digo, eso ya depende de lo que ustedes definan como fecha de generación de la información. Bueno, voy a colocar una fecha. Listo, el custodio responsable. Entonces, el custodio responsable, para este caso vamos a colocar que es un grupo, el grupo de gestión de sistemas de información, GSA, de la Dirección de Sistemas. Fecha de registro del activo, entonces, bueno, como este activo no lo registré en tablas de, o sea, no está registrado en tablas de retención documental, aquí es donde va el cambio de la fecha. Entonces, simplemente lo estoy registrando el día de hoy. El día de hoy, entonces, simplemente le colocamos acá, le colocamos la fecha de hoy, que sería 11 del 11 del 11, ¿verdad? Entonces, 11 de noviembre de 2022 y listo. ¿Por qué? Porque no lo tengo en tablas de retención documental cuando fueron aprobadas en septiembre del año pasado, sino que lo estoy registrando hasta hoy. Listo, le doy guardar. Una vez pasamos a índice de información clasificada y reservada. Entonces ya aquí en el índice ya sabemos que el ejercicio es sencillo, si tiene información clasificada o no. Entonces, para este caso, Ingeniera Mónica, ¿me escucha? sí, señora. Nosotros tenemos un caso en que almacenamos la información en el Drive como medida de cumplimiento de una auditoría. Entonces, eso también entra como catálogo de información, y como tenemos mucha información, tendría yo que colocar que carpeta por carpeta, ¿o cómo lo haría? No, lo llama como la ubicación repositorio eso se llama repositorio en Drive, herramienta colaborativa de Office 365, de la dirección o de la oficina. Porque eso básicamente es un repositorio de archivos. El Drive es un repositorio de archivos. Sí, señora. Bueno, para este caso, como dijimos que es información pública, digamos que en el índice de información clasificada y reservada le digo que no, entonces le doy, al hacer no, le digo sin reserva, no aplica, plazo, bueno, sin reserva, no aplica, plazo 0. Listo, le doy guardar. Faltó aquí uno, no, guardar. Listo, ahora pasamos al tema de los datos personales. Entonces, que si tiene datos personales de niños, niñas y adolescentes, que si tiene datos personales, bueno, aquí, en este caso, bueno, pues sí hay algunos datos personales que se piden. Ingeniero Felipe, cuando ustedes cargan información a Quine de un usuario nuevo, ¿hay datos personales? Por ejemplo, teléfono, correo electrónico, pero dirección, teléfono, nada de eso. Podría ponerse, pero por correo electrónico. No, bueno, me indican que no hay datos personales, entonces vamos a colocar no. Si estamos hablando de pronto de un correo electrónico personal, sí tendríamos que decir que sí, ¿sí? Supongamos que vamos a decir que sí porque hay un correo electrónico personal. ¿Y se me desconectó? No, aquí estamos bien. ¿Me escuchan? Sí, pensé que se había desconectado esto. ¿Me escuchan? Sí, ingeniera. Sí, señora. Bueno. Ingeniera, una pregunta. Sí, señora. Toda la información que debemos de tener para el 24 de noviembre, ¿está en diligenciar esta herramienta?
Sí, básicamente esta herramienta. Y el 0.25, que pues ese es sencillo también de manejarlo, en otros años lo hemos manejado, sería para eso. Sí, pero básicamente lo más importante es esta. Es esta porque esta es como la que más vamos a tener en cuenta para la publicación. Las otras es como para tener el inventario y como insumo para otras cosas, pero eso no se publica. Esta sí se publica en datos.gov.co, nos obligan a publicarlo allá, también tenemos que publicarlo aquí en el portal web en transparencia y acceso a la información. Entonces, por eso es importante que pues lo más pronto tengamos esta con la fecha que se estableció. Listo, Ingeniera, entonces, una preguntita. sí señor, sí señora. Para el acceso, ¿hay algún usuario clave en especial o no, simplemente ustedes nos envían el link de acceso para almacenar la información? El link de acceso se los envío y la clave va a ser pues la misma que ustedes tienen en el usuario ¿de qué? Del correo institucional, porque como esto es una herramienta Power Apps, como ustedes observan O sea aquí, que la podemos encontrar ahí dentro de las mismas herramientas que hay en el correo. sí, o sea, como yo les envío el enlace, ustedes van a entrar ahí a ese enlace y les va a pedir el acceso, que se logueen por el correo institucional, porque es que Power Apps es de Microsoft, ¿sí? Ah, Power ok. Apps es como una herramienta que nos permite hacer estos instrumentos así como de sistemitas pequeñitos, y eso está en la suite de Office 365. Por lo tanto, con la cuenta de acceso que ustedes tienen del correo institucional, con eso ya ingresan, nada más. Listo, Inge, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, entonces acá que si existe autorización, si existe autorización. Listo, dentro de la finalidad, voy a colocar esta finalidad que tengo por acá, que dice para el adelantamiento de procedimientos administrativos internos, la adecuada gestión y administración de los servicios, etc. Entonces, eso debe quedar muy claro en caso de que haya datos personales. Lo grabamos y listo. Digamos que ahí terminamos el ejercicio. Vamos a observar cómo nos quedó acá el último registro. Aquí pues va a aparecer qué fue lo que colocamos en el último registro. Y aquí pues va a aparecer en la lista de todos los registros que hemos, digamos, realizado. Entonces ahí aparece todos los que estamos haciendo, el 20, el 21, etc. Bueno, entonces, bueno, con relación a el enlace que yo les voy a enviar, pues aquí no tengo un ejemplo, no sé si de pronto, Windy, ¿tú estás ahí? Ingeniera, una Sí, señora. pregunta. Sí, ¿Esa señora. información se exporta luego a Excel o no? Esa información va a quedar en una base de datos que nosotros la tenemos consolidada. Si alguien quiere tener acceso a esa información, pues simplemente nosotros hacemos una exportación de la información y se le enviaría a la sectorial o a quien solicite digamos, el activo. Sin embargo, como ya les comenté, datosabiertos.gov.co vamos a publicar todo lo que resulte de este ejercicio. Entonces, vamos a tener el acceso tanto por página web como por datos abiertos. Entonces, van a tener, inclusive en la intranet también hemos colocado ese catálogo de activos de información. Windicita, una pregunta, a ver si su merced puede proyectar cuando te llegó el enlace, el correo, para que ellos sepan cómo les va a llegar el correo y puedan acceder a la herramienta. Entonces, su merced puede... Mónica, una pregunta. Sí, Digamos, en nuestro caso que tenemos varios informes, tenemos que cargarlos uno a uno, ¿cierto? O sea, no se puede, digamos, cargar como informes en general, sino, por ejemplo, informe de monitoreo de riesgos, informe de indicadores, informe de medición de implementación del modelo, o sea, uno a uno se va. sí, o sea, por tipos documentales. Ah, ok. Por tipos documentales se carga, o sea, no quiere decir que si un informe lo hacen 10 veces vayan a cargar los 10 informes, no. No, Solamente necesitamos el el tipo, informe general, pues, por sí, decirlo sí, así. sí, el tipo documental, sí, señora. Ok, Inge, gracias. Ingeniera, pero nosotros solo lo clasificamos, no subimos a ningún lado el documento. Y No, otra preguntita, no sé. regálenos unos tips de que sí se debe subir a catálogos y de que, por ejemplo, no se
a ese catálogo de activos. Sí, por ejemplo, lo que decíamos, todo lo que tenga en tablas de retención documental se debe subir a catálogo. Todas las bases de datos que tengan se debe subir a catálogo. Todas las operaciones estadísticas que tengan se debe subir al catálogo. Lo que estén publicado en datos abiertos, en portal web, que ustedes hayan, documentos que hayan publicado en PDF, que a veces uno manda a publicar o el enlace publica, esos tienen que estar aquí declarados dentro de los activos de información. ¿Qué no se debe cargar? Pues simplemente repetición de lo mismo. O sea, por ejemplo, lo que decíamos, que si un informe lo hacen para esta sectorial, por ejemplo, en caso de control interno, que hacen un informe de revisión de auditoría, entonces no van a cargar que revisión de auditoría de la sectorial tal, no, sino simplemente informe de revisión de auditoría. Bueno, un ejemplo, como digamos, como tipo documental, no se repite nuevamente. ¿Sí? Entonces, así es que debemos ir cargando cada uno de estos elementos. O sea, Mónica, que si en ese caso nosotros hacemos 6 auditorías, no, solamente es tema de auditoría. El tipo documental del auditorio, sí, como lo Correcto. tengo en tablas de retención, sí, señora. Sí. Moniquita, ¿me escuchan? Buenos días, compañeros. Sí, señora, le escuchamos. Gracias. Es decir que los antiguos formatos, yo estoy como un poco como perdida. Yo quisiera una claridad al respecto de... Sí, ya más o menos le entendí la consulta. Bueno, vamos a entrar aquí a iSolution, porque esto ya creo que se cerró. Decir que ya le indico aquí en iSolution. ¿están abolidos o únicamente directamente al aplicativo, los diligencia directamente en el aplicativo, Mónica? Gracias. Bueno, listo, le voy a responder. Entonces, como ejercicio inicial para este año, solamente reemplazamos el primer formatico que teníamos en el procedimiento, que recuerdan que era el 024, ese es el que reemplazamos. Más adelante, en una próxima oportunidad ya para 2023, vamos a ir reemplazando cada uno de esos formaticos por medio de herramientas. En el momento, el único que hemos reemplazado ha sido uno que teníamos acá, que era una actividad inicial que se llamaba el 024, lo hemos reemplazado por ese instrumento que les acabo de explicar hoy, ¿sí? Pero el 025 sí continúa, digamos que para el año entrante ya vamos a suprimir y lo vamos a hacer como complemento de lo que estamos haciendo del ejercicio de la herramienta, pero digamos actualmente sí el 025 es otro que debemos diligenciar. El 027 también es otro que debemos diligenciar, es decir, que de los tres formaticos que ustedes entregan, solo van a entregar 2 formatos, el 025 y el 027, que eso ya en la circular les está indicando que tanto por correo electrónico como por Queenie. ¿Por qué por Queenie? Porque es que esa es la forma de que nos evidencia de que ustedes entregaron esa información, porque es que es demasiado importante que ustedes entreguen esa información porque es insumo de muchos otros aspectos que nosotros manejamos y que transversalmente ya se les explicó por normatividad se debe manejar. Entonces, por eso debemos tener evidencia de la entrega de esa información. Entonces, por Queenie, ¿qué van a entregar? Por Queenie van a entregar el 025, el 027 y adicionalmente indican que ya fue diligenciado la primera parte del catálogo de activos de información a través del instrumento indicado, ¿sí? Que es el que trabajamos hoy. Entonces, digamos que eso lo van a decir en Queenie. Si solamente lo envían por Queenie, no importa, pero lo que no se vale es que solo lo envíen por correo electrónico y que no lo envíen por Queenie. Entonces, debe estar... lo mínimo que debe estar es que se envíe por Queenie la información y posteriormente si la quieren enviar por correo también a seguridad.digital. Nosotros como Secretaría de Educación, ¿por dónde lo enviamos? No sé ustedes allá cómo... ustedes tienen registro a Queenie de todas maneras, tienen usuarios de Queenie, pues el usuario que tengan de la Secretaría General, por ahí lo envían. De la Secretaría de Educación deben tener un usuario general. No tiene usuarios en general, tienen los funcionarios en los específicos. ¿Sería a través del
Cuine la secretaria, ¿cierto? Sí, sí, algún usuario en Cuine que tengan allá de la secretaría lo envían. Lo registran Listo, aquí al secretario. En este momento, pues también informarles que el secretario pues es el ingeniero Will Amaya, quien ha quedado pues designado como secretario, entonces ahí ustedes lo enviarán al ingeniero Will Amaya. No sé si tengan alguna otra pregunta. John Sí, ingeniera. Blanco quiere hablar. Sí, señora. Ingeniera, la consulta es la siguiente. ¿Significa que lo que se vaya a reportar tiene mucha relación con lo que está montado en este momento en mi PG con eSolution por cada sectorial? Sí, claro. Eso, digamos que es parte de la caracterización que se debe tener en muchos aspectos de mi IPG, ¿sí? Porque dentro de mi IPG resulta que pues hay lo que decíamos de gestión documental, del procedimiento de gestión de riesgos, el de activos de información, bueno, las políticas de transparencia y acceso, la política de gobierno digital y de seguridad digital, con todas tiene que ver, es que precisamente es un insumo que aplica para varias políticas, entonces por eso es tan importante. Listo, ingeniera. Vale, muchas gracias. Ingeniera. Una pregunta. Lo que pasa es que pues yo ya no tengo correo institucional. Eso lo debe estar diligenciando una persona de planta. ¿Cierto? Sí, debe ser con un correo institucional, que pues para esta herramienta no permite acceso a correos personales, tiene que ser un correo institucional. Y lo otro es, digamos que en el oficio, en la circular que ustedes enviaron, solicitaron pues asistir a esta capacitación diligencial. Yo asisto como contratista, pero digamos no solicitan como delegación por parte de las sectoriales para que ustedes tengan allá como listado las personas que van a ser responsables de esta información. Bueno, pues en primera instancia, pues los directores designarán, pero básicamente son los facilitadores de procesos. ¿Por qué? Porque los facilitadores de procesos dentro de los compromisos que tenemos está el tema de riesgos de seguridad digital y riesgos en general. Esto es un insumo para la calificación de los riesgos posteriores. Entonces, por ser un insumo, pues digamos que está bajo la responsabilidad del facilitador. Entonces, si no es el facilitador que va a diligenciar, pues ya el director definirá quién. Ok. ¿Y para la reunión de hoy tenemos lista de asistencia? En Teams quedan automáticamente registradas las personas que ingresan, entonces pues, ahí queda la asistencia. Listo, sí, señora. Ingeniera Mónica, buenos Dos días. preguntas. Ingeniera Mónica, buenos días, con Ivana Carita. Inge Mónica, Inge Mónica con Delia Cepeda. Sí, aquí lo que pasa es que, por ejemplo, en el proceso de gestión ambiental, habían 2 personas encargadas de hacer pues esta información, ¿sí? Que tenía, como facilitadora tengo mucha carga laboral, tengo contratos, tengo muchas cosas en el momento. Entonces, pues desde aquí se delegaron 2 personas y son las que están manejando el tema, ¿sí? Entonces, pues no sé, porque ellas están pues, pero yo también estoy súper pendiente pues de la información, pero sí lo de tablas de retención estaba manejándolo y pues lo trabajaron 2 personas que estaban delegadas y fueron las que están alimentando pues esa información. Entonces pues creería que sería darle continuidad a lo que se viene haciendo desde esa delegación. Sí, eso depende ya de la delegación que ustedes tengan allá, como tengan organizada. Ahí sí cada director definirá o entre ustedes mismos definen. Sí, por ahí tienen levanta la mano Joel Angarita, Carolina. Ingeniera Mónica, buenos días, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, señor. Le tengo 2 preguntas. Una es con respecto a los tipos de activos. En alguna parte encontramos, según la ventanita que nos mostró la herramienta, las definiciones de todos esos tipos de activos, porque a veces hay como tendencia como uno no a escoger bien, ¿sí? Entonces, de pronto como una sugerencia, algo que nos pudieran
como definir bien cada tipo de activo, digamos lo que significa, ¿sí? No sé si me entendió. Sí, sí, puede ser, digamos que como parte del ejercicio podríamos complementar algo Exacto, así. estuve revisando el procedimiento y ahí no encontramos, no sé si de pronto en el instructivo esté eso. No, creo que no tenemos eso, pero sí podríamos complementarlo de pronto con algún manual. Pero sin embargo, con la explicación de hoy, pues ya más o menos encontraron qué son esos tipos de activos. Bueno, y ya que como que surge el momento también como una especie de instructivo que quede para uno poder diligenciar de pronto esta herramienta. También, no sé, es como un aporte, ¿sí? Sí, sí, señor. Bueno, okay. Bueno, la otra pregunta es respecto a los tipos de riesgos. Después de la evaluación y calificación de todos estos activos, sí, señor. Pues obvio que se van digamos, a salir unos riesgos digitales de seguridad digital. Pero yo pienso que estos son riesgos transversales, ¿sí? En la que tiene que ver también, pues, obvio, digamos, la dirección de sistemas o, digamos, los líderes de todos esos tipos de seguridad. Sí, te aclaro algo y es que resulta que como nosotros tenemos un plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital y ese es construido entre todos. Esa construcción de ese plan es de acuerdo a lo que ustedes coloquen como acciones para mitigar esos riesgos cuando los levantan y los incluyen en Solution, ¿sí? En el levantamiento general. Son riesgos que tienen que ver con digamos, tecnológicos, pero no con temas generales de la operación del sistema que nosotros administramos la base de datos, sino son sobre todo que ustedes administran esa información, ¿sí? Entonces, ustedes tienen muchas bases de datos que administran que nosotros desconocemos, tienen muchos procesos tecnológicos y de los cuales surgen diferentes tratamientos de información que nosotros desconocemos, ¿sí? Como por ejemplo que alimentan sistemas de información externos, eso debe incluirse, de pronto que tienen un sistema particular en la nube, X y Y, todo eso es digamos que responsabilidad de cada uno. Nosotros básicamente lo que tenemos aquí centralizado es lo que está en Quine, lo que está, bueno, en algunos sistemas de información, pero digamos lo que ustedes identifican como riesgos, eso vamos a tener ya una charla en enero, en febrero, pero básicamente se va a basar en lo que se califique ahorita. Entonces, de lo calificado ahorita, se va a generar un listado de los potenciales activos a los cuales ustedes van a tener que generar riesgos de seguridad digital. Eso simplemente es como a manera de informe que se va a entregar a cada sectorial como potenciales. No quiere decir que para todos vayan a generar identificación de riesgos. O sea, como digamos, perdón, era como si ustedes de pronto, como yo los considero transversales, ¿sí? Porque muy seguramente todos vamos a tener bases de datos, activos, todo esto, que se crearan de pronto unos digamos, como unos que se puedan, casi todos los podamos adoptar, ¿sí? Porque muy segura, y no estar inventando nosotros. Ese es el error que de pronto tienen, la idea que de pronto tienen errónea algunas personas, y es que esto no se puede hacer así, porque cada quien maneja un tipo de información distinta. Vimos toda la caracterización que tiene ese activo de información. Unos tienen datos personales, otros son clasificados, otros no. Entonces yo no puedo hacer una generalidad de un activo específico de una sectorial que sea general para todas las sectoriales. El único que podríamos hablar general serían los derechos de petición. El resto, cada activo de información es diferente para cada sectorial por su caracterización, por todo lo que hemos visto. Entonces no podemos hacer la generalización para los activos. No, ingeniera, muy gentil, gracias. Ingeniera. Sí, María Someida está por ahí, Yamile también está levantando la mano. María Someida, señora. Ingeniera, dos cosas. La constancia de registro RNBD, ¿esa quién la da en enero? Bueno, sí, señora. Eso se va a hacer una capacitación aparte. Para el mes de enero se va a hacer la capacitación.
para que puedan hacer como el avance en ese tema. Pero les resumo que lo que ustedes definen acá como que tiene datos personales de niñas y adolescentes, eso ya tiene que ir a ese registro de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Correcto. La segunda pregunta es la siguiente. Con respecto a los riesgos, nosotros acá en Control Interno generalmente pues tratamos de apoyar la labor de sistemas de información para la identificación de los riesgos de seguridad digital, informándole a cada una de las sectoriales que no se han realizado las actividades, ¿cierto? Pero muchas nos dicen que ya hicieron el ejercicio y que ustedes les dicen que no tienen que identificar riesgos de seguridad digital. Nosotros en la última evaluación les mandamos a decir que si por favor nos certificaban o nos daban una constancia emitida por ustedes, no sé si podíamos hacer el ejercicio, cómo hacemos para que cuando se haga este ejercicio de identificación de los riesgos, aquellos que no deben de identificar riesgos de seguridad digital, pues nosotros no los estemos haciéndole la misma observación. Ya, por ejemplo, ese listado potencial nos va a servir a nosotros mucho para guiarnos en ese sentido. Pero como que si de pronto, no sé si nos hacemos una visita o cómo coordinamos para que también quede como una actividad de que se genere esa información. Bueno, al respecto, pues les voy a aclarar lo siguiente. Nosotros en una reunión que tuvimos con el secretario de Planeación, Wilfredi Bonilla, hablamos al respecto del tema porque había muchas, digamos, dudas con respecto a eso. Entonces, ¿qué se concluyó? Que en definitiva no, es decir, no se va a aceptar que por lo menos, o sea, es decir, todos los procesos o las oficinas productoras deben tener al menos un riesgo de seguridad digital. Y no se va a aceptar que dejen en ceros o que dejen, que pidan una certificación de que ellos no tienen riesgos de seguridad digital. ¿Por qué? Porque es que el tratamiento, así no manejen sistemas, que los sistemas sean externos, que alimenten sistemas externos, de todas maneras están haciendo tratamiento de la información y hay que proteger en ese sentido la información en el criterio de integridad. ¿Y a qué hace referencia el criterio de integridad? En la calidad de la información, la completitud de la información, muchos otros aspectos de integridad, ¿sí? Entonces, a pesar de que el sistema no se administra aquí internamente, de todas maneras la sectorial o la oficina productora sí está generando datos e información que alimentan a dicho sistema. Por lo tanto, ya básicamente, y se habló con él específicamente que no, que todos los procesos debían tener riesgo, entonces ya no va a haber excusa de que hay que decir que no, que este proceso no tiene, que este sí, que este no, todos, absolutamente todos deben tener por lo menos un riesgo definido de seguridad digital y hacer su tratamiento respectivo. Gracias. ¿Cuándo se debe preparar la información, Mónica? Señora, no escuché bien. De los formatos y digitalizar la información en el aplicativo. ¿Que cuándo les voy a enviar el enlace? Es que se te entrecorta. Debemos ya entregar la tarea, llamémoslo así. Bueno, sí, para el 24, pues como dice la circular, para el 24 de noviembre, por lo menos este catálogo, y si alcanzan el 025, ¿sí? Que es el de servicios de información, pero por lo menos este registro sí deben tenerlo ya listo para esa fecha. Los demás para enero, pues nos quedó ahí error en la fecha, enero 2023. Para enero 2023 ya debemos tener todo listo. ¿Por qué? Porque como nosotros empatamos con la programación que hace la Oficina de Planeación con respecto a la gestión de riesgos general, entonces ahí ya tenemos que tener todo listo para que en la gestión de riesgos podamos hacer ya el tema sin ningún inconveniente de que no entregaron, de que falten información. Es decir, que el que no entregue de aquí
a esa, digamos, a ese entonces ya durante el año ya no vamos a estar pidiendo, porque es que a veces hay inconvenientes y es que siguen pidiendo y siguen pidiendo y siguen pidiendo, no sé quién, porque nosotros desde aquí ya no seguimos pidiendo la actualización de esa información. O sea, si nosotros le entregamos un reporte diciendo tales procesos se entregaron, tales procesos no entregaron, pero no vamos a estar mensualmente entregando reportes de que, bueno, ahora entregaron el 50%, ahora entregaron el 60%, ahora entregaron, no. O sea, eso ya es responsabilidad de cada quien. Si en enero no entregaron, ya pues se quedó sin entregar todo el año porque bajo esa información es que vamos a trabajar. Ingeniera, pero me parece grave porque nosotros cuatrimestralmente sí hacemos el reporte de quiénes sí están haciendo la actividad o no, porque mire las implicaciones que tienen tanto legales el hecho de que no tengan la clasificada, la información y la identificación y todos los reportes que al inicio de la capacitación nos dijiste que se generan a través de esta información que nosotros reportemos. Entonces, no sé si habría que hacer una reunión o qué implicaciones disciplinarias tenga, porque sí, igualmente eso es que son actividades que debemos de hacerlas. Sí, claro, yo entiendo y por eso es tan importante que este proceso se haga, pero pues nosotros no podemos estar en desgaste administrativo de nosotros y desgaste administrativo de todos, que cada mes volviendo a solicitar, mire que ellos no,